Uf, ¿qué tal, gente? ¿Cómo andan? Nuevo fin de semana y nuevo video en el canal Under Army. Hoy ya por suerte pudimos volver después de manera bastante rápida. Creo que ya llevamos 3 semanas seguidas con este video de material lanzado cada fin de semana. Antes de eso creo que antes del disco de Cachiporro estuvimos 2 semanas sin subir nada. Después del disco de Deliverance tuvimos un pequeño descanso. Después subimos el de Cachiporro. Después la semana pasada subimos el de Crisia, segundo, continuando la discografía de Rolando Chaparro. Y hoy vamos a continuar la discografía de la que probablemente es, después de Deliverance, mi banda favorita del rock paraguayo, que es Eyesight. Y vamos a hablar de su segundo disco del año 2021. Es prácticamente ya un disco 100% un disco actual, 100% de esta década, abriendo de hecho esta década en el año 2021, lanzado en plena pandemia todavía. Forking Paths, segundo disco de Eyesight y el retorno iba a decir de la banda, no como tal de la banda, sino del proyecto Eyesight, que yo ya les había hablado en el primer video de Eyesight acerca de su primer disco, Lips, Shield of Lips, que bueno, es más, nació más como un proyecto en solitario del señor Juan Ramírez Bierman, alias Etias, líder de la banda de Metal Sabot. En principio nació como un proyecto solista suyo, pero ya aquí en el año 2021, cuando lanza este segundo disco, ya estamos hablando de, cuanto menos oficialmente, acá tenemos a un dúo. Ya no tenemos solamente a un proyecto que tiene un nombre pero que en realidad es un proyecto solista. Estamos hablando acá ya de un dúo, formando parte de ese dúo con Juan Ramírez Viernes, el señor Juan Andrés Colmán, integrante de otras 2 bandas muy interesantes de rock paraguayo, no tan conocidas o un poquito más de culto, digamos, como fueron Not y Exe, creo que se pronunciaba su otra banda. Esperen que voy a traer el trailer que tengo acá al lado. Aquí está. En fin, yo lo primero que quiero decir es que, bueno, yo no recuerdo si en el video de Violent Blue había dicho esto, en el video del primer disco de Violent Blue del 95, Azul Violento. No recuerdo si había dicho esto, pero yo creo que había aclarado que hay cierta música que obviamente me impacta más de cerca porque está hecha por una de mis bandas favoritas. Entonces, claro, cierto nivel de imparcialidad capaz de repente brilla por su ausencia. Igual yo siempre intento ser lo más justo posible con los discos que escucho, e intentaré ser lo más justo posible con este disco de Eyesight, aunque de entrada les estoy diciendo que es probablemente uno de mis discos paraguayos favoritos de toda la historia, a pesar de que relativamente es muy nuevo. Estamos hablando de un disco que tiene poco más de 4 años. Entonces, bueno, van a escucharme ser mucho más amable que de costumbre con este disco que con otros que he escuchado en la historia del rock paraguayo, pero créanme que tiene mucha justificación. Y ahora cuando me escuchen hablar a profundidad de este álbum se van a dar cuenta de por qué digo que tiene bastante justificación mi devoción hacia este disco, porque tengo buenos argumentos para justificarlo. En fin, vamos a hablar un poco rápido de cómo llegamos al lanzamiento de este álbum, Forking Paths de Eyesight, o cómo más bien renace, básicamente vuelve de las cenizas este proyecto que yo creo que para cuando volvió la gran mayoría de la gente lo tenía totalmente, la historia de rock paraguayo lo tenía totalmente olvidado, este proyecto. A ver, en el 97 la banda, bueno, el proyecto Eyesight de Juan Ramírez Bierman lanza el que hasta este álbum, Forking Paths, había sido su único disco del año 1997, Shield of Lips. Ya lo tenemos analizado en el canal, por supuesto. Pueden ir ahí a ese video para más detalles. El disco, según se cuenta, las pocas copias que se hicieron en su momento, en el año 97, se agotaron prácticamente de la noche a la mañana. Era un disco que fue, por lo que he leído, es un disco que estuvo producido por el sello argentino Icarus Music, que representaba a la banda digamos, a la banda más famosa de la que forma parte Setias o Juan Ramírez Bierman, que es, como siempre, como todos ustedes saben, Sabot. Sabot comienza su carrera a principios de los 90, lanzan un álbum, de hecho a mediados de los 90, y poco tiempo después Juan Ramírez Bierman aprovecha para lanzar su proyecto paralelo, que es Eyesight, con el disco Shield of Lips. El disco, como les dije, se vende bastante rápido, desaparecen todas las pocas copias que había y no se reedita
hasta finales de la década pasada, cuando bueno, Juan Ramírez Biermann lo digitaliza y lo lanza con su propio sello a las distintas plataformas digitales. Coincidiendo con eso, reforma el proyecto Lightside, pero ya vamos a llegar a eso. Setiaz, luego de aquel primer intento con este proyecto Lightside en el 97, con el álbum Shield of Leaves, básicamente decide centrarse después de eso casi de manera exclusiva a lo que es a la que había sido, al menos hasta el día de hoy, sigue siendo su, entre comillas, bandas más famosa, al menos dentro del ámbito del heavy metal, que es Sabaoth. Sabaoth tiene una carrera, digamos de que bastante exitosa para lo que es el metal nacional y sobre todo para el estilo de metal que hace Sabaoth. Sabaoth hace un estilo de metal que es muy de nicho, que es, creo que le llaman black metal melódico o una cosa así. Es un estilo muy extremo, muy a momentos un poco experimental, a momentos bastante vanguardista y difícil de escuchar para mucha gente, pero aún así la banda se hizo de un nombre. Obviamente que se hizo de un nombre acá en Paraguay porque tiene sus fanáticos, a pesar de que, como dije, es un género muy de nicho, pero sobre todo se hizo mucho de un nombre afuera. Por lo que se sabe de Sabaoth fuera del país, fuera de Paraguay, es una banda, al menos dentro de los nichos del heavy metal, de los nichos más cerrados del heavy metal, es una banda que, digamos, es reconocida en países como Brasil, en países como Argentina. Incluso se habla de que en Europa tienen ciertos fanáticos. Más o menos lo mismo que le pasó a Quasar últimamente, ya le había pasado a Sabaoth en los 2000. Sabaoth tuvo una carrera bastante fructífera en ese sentido. Llegan incluso a lanzar un álbum en el año 2008, si mal no recuerdo, que se llama Less Illumination, que yo lo tengo en físico, que bueno, estaba basado en los poetas malditos franceses. Esa era la temática principal. Ahora mismo no recuerdo más o menos cómo estaba estructurada, pero recuerdo que ese era el concepto. Y bueno, ese álbum incluso llegó a ser declarado de interés cultural por la municipalidad de Asunción en aquel momento. Bueno, ya cuando toquemos la historia de Sabaoth y su discografía, creo que podremos profundizar un poco más en eso, ¿no? Lo que sí ocurre es que Sabaoth ya en el año 2010 cesa su actividad, en los años 2010, en los años de la década pasada, cesa su actividad. Y a Juan Ramírez Biermann, bueno, aparte de dedicarse, por lo que tengo entendido, a ejercer el derecho, él es abogado, y aparte también de dedicarse a la escritura de libros, porque también es escritor, es de hecho una figura literaria relativamente respetada dentro de lo que es el ambiente de las letras acá en Paraguay, según estuve averiguando. Luego de que Sabaoth cesa su actividad, a Ramírez Biermann a Setiaz le entra un poco, le empieza a picar el bichito de che, y mi proyecto ese ambient raro, uno que saqué en el 97, que solamente saqué un disco y que el disco hoy en día está desaparecido, y si lo vuelvo a intentar ahora, ya que tengo más recursos, tengo más espalda, la tecnología además me permite hacer más cosas, ¿por qué no lo vuelvo a intentar? Así que pone manos a la obra y contacta, ya en esta ocasión él se decide por no ir de manera 100% solitario a grabar el disco. Hay que recordar que en el primer disco, Shield of Leaves, lo ayudó Fernando Feliciangeli, el tecladista y guitarrista de Deliverance, pero básicamente apenas en un 20%, digamos, acompañando con algunos teclados. El resto lo hizo todo solo Juan Ramírez Biermann. Pero en esta ocasión, ya cuando él decide reformar la banda o reformar el proyecto en el año 2018, decide ahora sí acompañarse de manera fija de otro músico que compartiese sus habilidades y sus ambiciones. Ese músico es Juan Andrés Colmán, como dije, integrante o ex integrante de dos bandas dos bandas de culto dentro de lo que es el rock paraguayo, que son Nod y Exe. Ya Lightside, conformado como un dúo entre Juan Ramírez Biermann y Juan Andrés Colmán, empiezan a poner manos a la obra y empiezan a componer y a trabajar en el estudio, y de a poco van revelando algo del nuevo material que tienen, de lo que iba a ser este álbum Forking Paths con el paso del tiempo. A ver, estoy revisando cuándo más o menos se lanzaron los primeros sencillos, que lo tengo todo anotado acá. En la segunda mitad de 2020, o sea, más o menos 2 años después de que el proyecto se reactiva, el proyecto Lightside vuelve a lanzar material nuevo, o lanza material nuevo por primera vez sería 23 años en ese momento,
lanza dos sencillos, All Ashes y Forking Paths, que es la canción que le da de hecho nombre, que le daría nombre a este disco del 2021. Estos adelantos se publicaron, como dije, en la segunda mitad del 2020, y finalmente el último sencillo que se lanzaría ya con el disco completo sería Dagger into Bells. Estas tres canciones, de estas tres canciones, dos tendrían videoclips, Forking Paths y Dagger into Bells. Ya vamos a hablar de los videoclips porque créanme que hay mucho para decir de ellos, vale mucho la pena tener en cuenta esto. Y bueno, hay que decir que ya en este álbum Forking Paths, a ver, digámosle que el proyecto Icey tiene como tres etapas que están divididas en tus tres discos. El primer disco, Shield of Leaves, es un disco 100% de cantautor, o sea, 100% solista de Juan Ramírez Bierman, con la ayuda de Meré Feliciángel, y es cierto, pero en un 90% es de Setías solo. Después tiene la etapa de dúo, que es la que se escucha en este disco, con Juan Andrés Colmán. Tiene otros colaboradores, pero en su mayoría, casi todo lo hacen Bierman y Colmán. Y después tendríamos, ya con el último disco que se lanzó hace aproximadamente un mes, del que vamos a hablar, con el que vamos a continuar posteriormente, ya hablamos ya de Iceside, la banda Iceside, ya de una banda de 5 integrantes, con todos aportando, todos formando parte. Bueno, algunos de esos futuros integrantes de la versión ya banda completa de Iceside, algunos de esos integrantes que ya están en el último disco que se lanzó hace poco, ya empiezan a aparecer acá como colaboradores, cuanto menos externos. Por ejemplo, quien ahora es el guitarrista tan llamativo que tiene Iceside, la versión nueva de Iceside, la versión de banda de Iceside, que es Pablo Lescano, que creo que también era miembro de Not, no me quiero equivocar. Bueno, él por ejemplo ya aparece como colaborador de la banda en este trabajo Forking Paths, haciendo el video de Dagger into Bells, que es de hecho el sencillo que se terminaría lanzando con el álbum ya completo. Otros colaboradores que también aparecen en esta etapa de la banda son Dani Mora, que también colabora con los videoclips, y en el videoclip también aparecen figuras como Cecia Ashmore, que tengo entendido que es también músico, Sofía Orrego y Víctor Álvarez. Bueno, después hay quiero nombrar a todos los que más o menos colaboraron en esta etapa de la banda, porque me parece que es interesante. Por el lado audiovisual estoy hablando de, también participaron Matías Irala, en la dirección creativa estuvo Juan Ángel Monzón, en la producción y arte Sandra González, en el vestuario, a ver, me estoy confundiendo, lo estoy diciendo todo, lo estoy leyendo y lo leo mal. A ver, en el trabajo audiovisual de la banda participaron Pablo Lescano, que después sería miembro de la formación de quinteto ya de Iceside. También participó Dani Mora, también colaboraron Cecia Ashmore, Sofía Orrego y Víctor Álvarez, y también Matías Irala, Juan Ángel Monzón, Sandra González y Nat Planas. Todos ellos colaboraron con lo que sería el complemento audiovisual del grupo, o sea, los videoclips tan espectaculares que ha lanzado Iceside para sus canciones del álbum Forking Paths, de lo que ya vamos a hablar en breve. Y también un detalle, también colabora en algunas canciones el bajista Chino Corbalán, y se nota su participación, créanme que se nota. Ya vamos a explicar en qué canción y por qué digo que se nota. Creo que ya en líneas generales he dicho todo lo que tengo que decir del disco. A ver, sí, creo que ya lo dije prácticamente todo. Creo que hablé largo y tendido. Vamos a intentar entonces hablar directamente de lo que nos parece este disco, que tan malo, que tan bueno es. Vamos a dar la opinión general de este álbum Forking Paths, segundo álbum del proyecto Iceside, lanzado como un comeback del grupo. Y bueno, cuando yo escucho álbumes como Forking Paths de Iceside o el EP de Tender Cage, que es uno de los primeros que analicé acá, que se llamaba Within the Window, cuando yo escucho álbumes de este nivel de calidad, yo les juro por lo más sagrado que tengo que es en estos momentos en los que más lamento el hecho de que el rock paraguayo no tenga la proyección internacional que necesita para que este tipo de bandas puedan realmente funcionar como deberían.
Ustedes están viendo el título que le puse en la miniatura. Este disco te gana un mundial. Lo digo porque sinceramente Eyesight con este disco Forking Paths, o esta nueva versión de Eyesight que es la que funciona desde 2018 y que se extiende a la etapa nueva que tienen ahora ya como banda completa. Este Eyesight es una banda que está a un nivel tan superlativo, tan alto, que está, me parece a mí, es merecedora de competir con bandas o artistas de primera línea como, no sé, The Smile, Radiohead. Bueno, The Smile y Radiohead son más o menos lo mismo, ¿no? Pero ese tipo de grupos, ese tipo de grupos con ese prestigio, estoy diciendo. ¿Qué otro grupo sí podríamos nombrar, digámosle, prestigioso de hoy en día, ¿no? King Gizzard, ponerle, no es el mismo estilo, pero digo, grupos prestigiosos. Bueno, Eyesight tiene un nivel musical que está para competir con grupos de ese prestigio a nivel mundial. A ese nivel ellos llegan, a ese nivel llega la música que hace Eyesight a partir de esta segunda etapa del proyecto, lo cual obviamente se refleja de manera increíble en este disco Forking Paths. O sea, este disco Forking Paths está como lo que les acabo de decir, tiene la capacidad de poder competir con las bandas más prestigiosas de la historia de la música, al menos de los últimos 20 años o de los últimos 30 años si se quiere, porque es un disco que hace cosas que ni siquiera, o sea, que mezcla cosas o que tiene elementos que yo creo que ni siquiera en la música anglosajona actual se suele mezclar como los mezcla Eyesight, de una manera tan única y tan particular, ¿no? Es más, y yo les digo una cosa, por más que Eyesight, por más que ocurra el milagro de que Eyesight en algún momento, Dios lo quiera así, lleguen a tener una canción que se convierta en un hit acá en Paraguay, que puede pasar, ¿por qué no? Porque tampoco es que Eyesight hace una música que es muy complicada de escuchar, puede ser tranquilamente radiable y popera, dependiendo del oído de quien lo escuche, porque yo creo que a mucha gente a la que le gusta la música en general le puede gustar la música de Eyesight, porque no es para nada difícil de escuchar, por más de buena calidad, por más digamos de alta calidad que sea. Pero incluso aunque llegase a pasar ese milagro, ¿no?, de que Eyesight lograse conseguir un hit acá en Paraguay, incluso así el mercado paraguayo le va a quedar chico a Eyesight, porque Eyesight no es una banda que, desde mi punto de vista, para la calidad que tiene, tenga que quedarse solamente en el mercado paraguayo. Es una banda que tiene, aunque consiga hit, aunque consiga éxito acá, no puede quedarse ahí, tiene que ir más allá, tiene que salir afuera, su música tiene que salir afuera, tiene que salir a competir con lo mejor que hay afuera, porque tienes la posibilidad de hacerlo, por lo buena que es. Lamentablemente, a ver, Eyesight, para el estilo de banda que ellos, tengo que decir que le está yendo bastante bien. No es una banda exageradamente popular acá en Paraguay, pero pero al menos dentro de lo que es el mundo melómano acá en este país, yo creo que Eyesight es una de las bandas de lejos más respetadas de la actualidad. Yo no conozco una sola persona que hable mal de ellos, y sobre todo noto que tienen el mérito de funcionar un poco por fuera de ese mundillo medio de chonguismo, elitismo que existe dentro del rock paraguayo y de la música paraguaya en general, o del negocio de la música paraguaya, porque el negocio de la música paraguaya esto es un secreto medio a voces, pero se suele decir bastante, incluso está en el libro de Sergio Ferreira esto. El negocio de la música en Paraguay tiene como una serie de vacas sagradas con los que siempre hay que estar bien, no voy a dar nombres, pero con los que siempre hay que estar bien y siempre hay que moverse bajo el ala de ellos. Si vos te salís un poquito de esa ala, siempre te va a costar un poquito más llamar la atención. Eyesight, yo he notado que laburan por fuera de ese mundo, y aún así se han conseguido muchos fanáticos fieles, y yo lo fui a ver hace cosa de un mes en Rockero y estaba bastante lleno el local. Les va bastante bien. También es cierto que Juan Ramírez Bierman tiene la ventaja de que es una persona, esto no lo estoy diciendo con ánimo de desprestigiarlo ni de quitarle mérito, al contrario, para mí es un mérito esto.
hay que decir que Juan Ramírez Dierman es una persona que viene de una familia de alto poder adquisitivo, es una familia muy tradicional. La familia Dierman es una de las familias más tradicionales de Asunción. Entonces, bueno, él tiene como la suficiente espalda como para poder impulsar este tipo de proyectos por fuera de ese mundo cerrado que a veces es el mundo del mercado musical paraguayo, ¿no? Él tiene esa posibilidad por esa espalda que tiene de poder funcionar por fuera. Ojo, vuelvo a repetir, para mí eso es un mérito, porque si las personas que tienen dinero usan su dinero y su espalda económica para hacer eso, pues bienvenido sea. Ojalá más gente de dinero lo hiciese. Yo lo celebro esto, no quiero ni por asomo piensen que yo estoy criticando a Bierman por eso ni nada. Y realmente es admirable, realmente es muy admirable lo que logra Aipsai con este disco. ¿Cómo podríamos definir este disco en cuanto a estilos, por ejemplo? Este disco mezcla, veo que algunas publicaciones ponen que suena New Wave. Yo New Wave no escucho mucho acá. Yo acá escucho música industrial. Yo acá escucho electrónica ambient, IDM a momentos, IDM, Aphex Twin y todo esto a momentos. Escucho synth pop también en ciertos momentos. Escucho música a lo Brian Eno también, música electrónica experimental, muy de esa onda. Y uno podría pensar que con todos estos estilos tan de nicho, digamos prestigiosos, que uno podría considerar tan fuera entre comillas del gran consumo, uno podría pensar, bueno, una banda que mezcla todos estos elementos va a ser muy difícil que te haga una canción fácilmente disfrutable para el gran público. Nada más lejos de la realidad. O sea, acá en este disco obviamente se nota el ala experimental, el ala vanguardista que tiene Aipsai en muchos puntos, totalmente se nota, pero eso no les quita ni por un instante la capacidad de hacer canciones preciosas que yo creo que les pueden gustar a todo el mundo, salvo a gente que es tan cuadrada y tan termo, como dicen los argentinos, que solamente escucha reggaetón o cumbia y que cualquier cosa que no suene a eso les parece aburrida. Salvo ese tipo de gente, yo creo que la música de Aipsai, con lo melódica que es, con lo popera que es, con lo invitacional que es a nivel de cómo está construido los versos, los coros y demás, yo creo que tranquilamente le puede gustar a cualquier persona. La música de Aipsai para mí hasta podría ser tranquilamente radiable, al menos algunas canciones de este disco podrían ser tranquilamente radiables. Yo tampoco es que escucho mucha radio FM, a pesar de que trabajo en una FM de música retro, pero solamente casi que escucho solamente la FM en la que laburo, y la música y la FM en la que laburo no pasa mucha música nacional, pasa alguna, pero no tanta. Pero al menos en las radios que pasan, en las FM que pasan música nacional, no sé cuántas deben pasar a Aipsai. Y vuelvo a repetir, para mí no hay ningún motivo por el cual ninguna FM pase a Aipsai. Porque vuelvo a repetir, tiene canciones que son tranquilamente tan invitacionales y tan directas que le podrían gustar tranquilamente a una persona que escucha normalmente artistas como, no sé, a Lorde, por ejemplo, o a Dua Lipa, o a no sé qué otro artista así popular que hay a Lana del Rey, por ejemplo. A ese tipo de artistas tan populares pero que son al mismo tiempo tan prestigiosos, pero al mismo tiempo son poperos. Bueno, la gente que escucha ese tipo de artistas, que es mucha, tranquilamente puede conectar con Aipsai desde mi punto de vista. Es en el sentido que digo que la música que ellos hacen es tranquilamente radiable en ese sentido. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, ahí ya entra una serie de criterios con los que yo no estoy de acuerdo y que son un poco frívolos, son un poco, ¿cómo podríamos decir? Son muy cuadrados, que solamente se aplican en el caso de la música nacional y no en el caso de la música extranjera, lo cual me parece injusto. También esta cuestión del chonguismo que existe dentro del mercado musical paraguayo, pues también evidentemente juega un papel para que a ciertas bandas se le dé más pelota que a otros en las radios y en la difusión en general y demás. Pero por ejemplo a Aipsai, yo les soy sincero, yo a Aipsai los descubrí de pedo porque YouTube me los recomendó un día. Yo no escuché hablar de Aipsai de ningún lado antes de que me lo recomendase YouTube,
Cuando los escuché me encantaron, y cuando vi el videoclip, era el videoclip de Forking Pats, que mostraba imágenes de Asunción, maravillosas por demás, ya vamos a hablar del videoclip, ahí me di cuenta que estaba escuchando una banda paraguaya que era de una calidad que yo pensé, Dios mío, ¿por qué esto no me apareció antes? ¿Por qué no me llegó antes esto? ¿Y por qué será, no? Porque si vamos a promocionar música paraguaya de calidad, Eyesight tendría que ser una de las bandas más promocionadas por el nivel de música que hace. ¿Por qué no se hace? Pues bueno, ojalá alguien me lo pudiese responder, ¿no? En fin, lo que quiero decir es que este es un disco maravilloso y que, sinceramente, si no lo han escuchado, si no han escuchado Eyesight, al menos de esta segunda etapa de su carrera, del Forking Pats y el disco que viene después de este, no sé qué esperan. Sinceramente, escúchenlos. Y cuando vean que van a dar un concierto, vayan a verlos, llenen sus conciertos, paguen lo que tengan que pagar, porque créanme, yo me fui a verlos, los vi 2 veces, y los iba a ver una tercera vez, pero no pude. Los vi 2 veces, los vi en el Primavera Day en el 2023 y los vi hace un mes cuando presentaron su nuevo disco en Rockero. Vale la pena verlos en vivo. Es un grupo, vale la pena escucharlos y vale la pena verlos en vivo. Es uno de los grupos, yo lo dije en el video de Shield of Lips, es uno de los grupos por los que más vale la pena pagar una entrada en este país, acá de Paraguay al menos. En fin, ya les estuve chupando los pies bastante. Vamos a ir ya canción por canción, en donde les voy a chupar los pies todavía más, porque la primera canción del álbum, comenzamos fuerte, es Daggers into Bells. Daggers into Bells es el último sencillo que se lanza de este álbum, ya con el álbum, ya al mismo tiempo que se lanza el álbum completo a plataformas en el año 2021. Voy a chequear un poco el mes en que se lanzó, a ver, bánquenme un rato porque lo quiero decir, quiero ser bien específico en esto. A ver, mayo del año 2021 fue cuando se lanzó el disco completo, y Daggers into Bells fue el último sencillo ya lanzado con el álbum completo. ¿Qué es Daggers into Bells? Pues es uno de los inicios más difíciles de creer dentro de una discografía de rock paraguayo, por lo increíblemente vanguardista que es la canción, y difícil de creer que sea de una banda paraguaya, lo cual para mí es triste decirlo. Pero a ver, lo primero que me hace pensar lo primero que esta canción me hace pensar cuando la escucho es en Porcupine Tree. No sé si conocen a Porcupine Tree, capaz muchos de ustedes sí, capaz muchos otros no. Porcupine Tree es una banda de rock progresivo, moderno, ya de la década 90, 2000. Hace poco se reunieron y sacaron un nuevo disco, liderada por un músico muy interesante que se llama Steven Wilson, que también tiene una carrera solista muy buena. Es una de las bandas más, bueno, hace unos años creo que una revista los nombró la mejor banda de la que nunca has oído hablar. Bueno, eso es más o menos Porcupine Tree. Porcupine Tree es una banda de rock progresivo, como dije, moderno, increíble, maravillosa, alucinante, una banda que cualquiera que la escuche le vuela la cabeza, pero que bueno, era una banda muy de culto, muy de nicho, hasta que el internet se masificó en la década del 2010. A partir de ahí se volvió una banda no voy a decir extremadamente popular, pero un poquito más conocida de lo que eran antes en los 2000, ¿no? Y es un poco el caso a Porcupine Tree, de hecho, le pasa mucho lo que le pasa a Eyesight. Es una banda buenísima, maravillosa, que está por encima del 90% de las bandas que son populares hoy en día, que tranquilamente tienen canciones que podían pegarle en la radio, pero al mismo tiempo a la que no le dan tanta pelota como deberían, porque bueno, por razones que uno no termina de entender. Bueno, volviendo de vuelta a Daggers into Bells, Daggers into Bells me hace acordar a eso, a Porcupine Tree, a ese estilo de rock experimental, vanguardista, pero que al mismo tiempo no deja de ser popero, pero que tiene a la vez muchos elementos de electrónica, pero que a la vez tiene muchos elementos atmosféricos. La canción es muy evocativa, muy casi épica, es medio lenta, pero no es como tal una balada, es más una canción, como dije, más ambient, es una especie de ambient pop mezclado con rock, porque tiene una guitarra eléctrica muy presente que hace arpegios, lo que le da un toque atmosférico todavía más épico a la canción. Y ese es otro detalle que tiene Eyesight. Eyesight no llena las canciones de un elemento o de un instrumento en particular, sino que todo instrumento, todo elemento que ellos usan está
bien distribuido y bien delimitado para que haga exactamente lo que tiene que hacer. Daggers Into Bells es un gran ejemplo de eso, porque si uno desarma la canción, digamos pista por pista, se dará cuenta que nada de lo que se hace realmente a nivel individual es extremadamente complejo. Pero la suma de todo eso genera una alquimia, una especie de arquitectura sonora que crea algo que es absolutamente más grande que la vida misma, me animaría a decir. Y bueno, y el videoclip, ya acá comenzamos a hablar de los videoclips. El videoclip de Daggers Into Bells es casi una es una absoluta obra de arte, con imágenes muy propias del surrealismo, muy propias de una pintura de, no sé, de Dalí. Me hace pensar mucho en Dalí, algunas imágenes que se ven en el videoclip. Parece mucho el tipo de videos que hacía Storm Thorgerson, que era el diseñador de las portadas de Pink Floyd. Bueno, él ya cuando Pink Floyd estaba en las últimas, a Momentary Lapse of Reason, The Division Bell, bueno, él con su estudio Gnosis hizo algunos de los últimos videoclips de Pink Floyd hasta 1994, bueno, que hacían videoclips muy buenos, que parecían literalmente pinturas en movimiento, pinturas surrealistas en movimiento. Y el videoclip de Daggers Into Bells es eso. Y se nota que fue filmado acá en Paraguay, pero cómo manejan la luz, cómo manejan las imágenes, los planos, los actores, cómo se mueven, las cosas que se ven además son muy simples, no son muy es como la canción, ¿no? Lo que se ve en el videoclip, los actores, lo que hacen hacen cosas que no son complicadas ni relativamente difíciles de hacer, pero cómo usan el lenguaje audiovisual mezclado otra vez con la música para retratar esas cosas simples que uno está viendo, hace que todo sea genial. La verdad, gran apertura de álbum, sin duda, Daggers Into Bells, es lo que quiero decir. Y como si fuera una broma, a continuación la segunda canción de la que le da nombre al disco, que fue el segundo sencillo, Forking Paths. Como si fuera una broma, digo, porque Daggers Into Bells, ustedes ya me escucharon hablar de la canción, ya me escucharon chuparle los pies y decir lo majestuosa y lo maravillosa que es. Ahora, si Daggers Into Bells es eso, ¿qué es Forking Paths? Forking Paths, ya de entrada debo diciendo, la mejor canción del disco, lo cual es mucho decir, porque este disco tiene obra de arte tras obra de arte, y Forking Paths, que una canción sea la mejor de este disco, o sea, imagínense a qué nivel llega. Para empezar, intentemos hablar, lo voy a decir directamente, Forking Paths para mí está al nivel de las mejores canciones que se hayan hecho en este país, al nivel de La Cumbre, a nivel de, no sé qué otra gran canción, a nivel de Por Carrera de los Lobos de Orlando Chaparro, que otra, bueno, a ese nivel está, a nivel de 13 Tuyutí, si querés, obviamente son de estilos muy diferentes, pero digo, a nivel de calidad y a nivel de lo histórico que es, de los niveles de calidad que a lo que llega la canción, bueno, Forking Paths llega a ese nivel superlativo al cual ha llegado todas esas canciones que mencioné, a las cuales han llegado todas esas canciones que mencioné. Pero para empezar, intentemos dilucidar qué es Forking Paths a nivel estilístico, digo, ¿qué es Forking Paths? Uno podría decir que es una canción de synth pop, pues ciertamente tiene elementos de synth pop. Uno podría decir que es una canción de ambient y de M, tiene elementos, ciertamente. Uno podría decir que es una canción de rock, que los tiene elementos también de canciones de rock. Uno podría decir que es una canción popera, lo es, porque la melodía es preciosa, tiene un coro muy bueno, el groove que tiene también es muy marcado y es bastante fácil de seguir. Es una canción de post-rock, alguno diría, pues ciertamente también algún otro elemento de eso tiene, a pesar de que es una canción muy popera, como dije, y muy fácil de seguir. El post-rock es como muy experimental, no es de fácil acceso para la gran mayoría de la gente. A lo que voy es, ustedes fíjense la cantidad de elementos mezclados en una canción. Uno, como dije hace un rato, uno podría pensar en todos estos elementos para hacer una canción, mezclados para hacer una canción, y uno podría pensar, no, lo que va a salir de acá va a ser un batiburrillo rarísimo que solo los melómanos más enfermos que te escuchan a las canciones más raras de Frank Zappa o de Captain Beefheart, solo a esa gente le va a poder gustar este tipo de canción, ¿no? Uno podría pensar eso cuando uno describe lo que es Forking Paths en líneas generales. Sin embargo, la canción es inmediata, directa, popera,
yo creo que, como dije hace un rato, a cualquier persona que escuche Lana del Rey o Lord o este tipo de artistas le puede gustar tranquilamente, porque es muy bella, es muy melódica, los versos bien construidos, el coro ni hablemos, la manera que tiene de cantar Juan Ramírez Bierman es también muy accesible para la gran mayoría de la gente, el groove es muy marcado y también fácil de seguir. O sea, una base popera para meter un montón de cosas experimentales encima te da una de las canciones más maravillosas que se hayan hecho en este país. Y es el doble de meritorio el hecho de que sea una canción fácilmente escuchable y altamente popera, porque una cosa es ser experimental y hacer una bizarrada que solamente cierta gente muy entendida o que se cree muy entendida pueda escuchar, y otra cosa es hacer una cosa experimental, es hacer una canción experimental que al mismo tiempo sea fácilmente accesible para el resto. Eso para mí es lo que realmente hace a los grandes músicos, poder acercar las más altas cotas de calidad al gran público, y Ironside logra eso en esta canción Forking Paths. En casi todo este disco lo logra, pero sobre todo en esta canción Forking Paths. Y yo repito lo que dije hace un rato, esta canción tranquilamente puede ser radiable, tranquilamente, porque ¿qué excusa me van a dar para que no sea radiable? Es que la intro es muy larga. Esa es la típica excusa que te dan, la intro es muy larga. Miren, yo les voy a decir una cosa, porque esa es la típica. Hay un montón de canciones extranjeras, un montón de canciones de rock internacional, de pop internacional que tienen intros largas, y rara vez los programadores de radio dicen algo sobre eso para pasar en la FM. Nunca objetan. No, claro, pero fue un hit afuera, entonces está justificado. Bueno, si fue un hit afuera es porque alguien afuera dijo, me importa un bledo que tenga una intro larga, la pongo igual. Y la gente que la escucha también dice, me importa un bledo que tenga una intro larga, me gusta igual y la escucho. Y por eso se vuelve un hit. No, pero acá este tipo de canciones, Forking Paths, no. En una intro muy larga. Claro, con la música paraguaya eso siempre pasa. Siempre la vara de medir es diferente, ¿no? La vara de medir es siempre más alta para la música paraguaya. No que si la intro es muy larga, no que si no tiene videoclip, no que si suena tal parte, que si no sé qué, no que si la producción no sé qué. Para empezar luego, y con esto cierro. Si una persona, o si muchos de ustedes piensan que una canción no es radiable o una canción es difícil de disfrutar porque tiene una introducción larga, para los que piensan eso yo les digo, compadezco a sus parejas. Bueno, Forking Paths, en el caso de que las tengan, porque si no las tienen ya sabemos por qué. Bueno, a lo que voy es Forking Paths, obra maestra, obra de arte, la mejor canción del disco y una de las mejores canciones que se hayan hecho en este país. Si no la escucharon, sinceramente no sé qué cuerno esperan. Seguimos. Tainted Voices, la canción número 3. Acá ya o sea, imagínense los monolitos gigantescos que estaban en las primeras dos canciones. Bueno, acá bajamos un poquito, pero bajar un poquito, o sea, una canción como Tainted Voices, que obviamente está por debajo de Daggers y de Forking Paths, pues obviamente está por debajo, pero está por debajo de esas dos canciones, no es ninguna vergüenza. Tainted Voices es una gran canción también. Esta es una canción un poco más, ya acá empieza a aparecer el aire más industrial de Ironside. Comienza con una especie de sonido medio terrorífico de teclado, onda de teclado que simula cuerdas, con un sonido con una escala medio disonante, medio rara, que te da aires de película de terror. Y después ya entra un ritmo un poco más marcado, un grupo más marcado, bastante electrónico, hasta me animaría a decir bastante bailable en algunos casos, pero meramente porque es bastante electrónico, bastante sostenido. Y una canción que se construye por encima de eso con una melodía muy buena, un poco más agresiva que las dos anteriores, o más que agresiva, un poquito más oscura que las dos anteriores, no tan lumínica como Daggers y Forking Paths. Es una canción bastante buena, bastante genial, es también bastante fácil de seguir para la gran mayoría de la gente que la pueda llegar a escuchar. Absolutamente recomendable, como todo lo que hay en este disco. Tainted Voices, gran canción sin duda. Llegamos a la canción número 4, que es Spores. Spores es una canción instrumental de trip hop mezclado con Brian Eno, mezclado con la música ambiental de Brian Eno.
Está mayormente basada en piano, esta canción, en piano y en sintetizadores que evocan que tienen con una atmósfera muy evocativa, muy hasta romántica, muy reflexiva, muy nostálgica, podríamos decir. Muy bien, o sea, me parece genial. Uno podría pensar que una canción instrumental en estos casos podría jugarle en contra al disco. Pues sí, es complicado meter una canción experimental, una canción instrumental, perdón, con este aire, porque más de uno podría pensar, uy, se me hace aburrido, pero la atmósfera que crea es tan hermosa que, bueno, no hay excusa para decir que es mala, es buenísima igual. Eso sí, uno tiene que estar un poco en el mood para escucharlo. La quinta canción es A Globe of Stone. A Globe of Stone es, podríamos decir, una versión con letra de la canción anterior de Sports. Es también una canción de trip hop con una percusión electrónica no tan marcada, pero también bastante evocativa, bastante nostálgica, con una atmósfera muy bella que se crea a partir de todos los sonidos que se hacen alrededor. Me parece también muy recomendable, muy disfrutable, también muy fácil de seguir, aunque sí es también una canción que es un deep cut, como suele decir ahora, o sea, un corte profundo del disco que uno como que tiene que saborearlo de a poco para que le termine de gustar con el paso del tiempo. Bastante bueno. Después, la canción número 6 llega, creo que el primer sencillo de todos los que se lanzaron. Se lanzó un lyric video para este video, para esta canción. All Ashes, la canción número 6. All Ashes es una canción muy de música electrónica, muy electrónica, con un grupo muy electrónico, muy, casi, vuelvo a repetir, bastante bailable, bastante synth pop, me animaría a decir. Me hace acordar a momentos me hace acordar a Depeche Mode mezclado con Porcupine Tree. O sea, ese es el nivel de mezcla que hace, el nivel de mezclas de estilo que hace Isaac en este álbum. Y vos imaginate que vos volvés después de más de 20 años y que tu primer sencillo sea esta canción, All Ashes. O sea, arrancás en tercera a la primera. O sea, es increíble. All Ashes tiene también un coro muy bien construido. El verso que se va construyendo para llegar a ese coro lo hace funcionar el doble de bien. De vuelta, esta es otra canción que tranquilamente podría ser bailable. Es más, hasta podría pasarse en radios de música medio cheta, si se quiere, porque es maravilloso, Rashes. O sea, es de hecho de mis canciones favoritas del disco, junto con Forking Paths y Daggers into Bells. Otra recomendación, si quieren comenzar con Nightside, con esta etapa de Nightside, y por ahí Forking Paths o Daggers les cuesta un poco asimilarlas a la primera, les recomiendo que comiencen con All Ashes. Es de las canciones más inmediatas que pueden encontrar de Isaac en ese sentido. Después viene la penúltima canción, que es Empty Places. Empty Places podría ser una canción muy similar a Globe of Stone, solo que con una percusión ya más marcada, un poquito más fuerte, con un poquito más de golpe, con un poquito más de punch, por decirlo de alguna manera. Pero más o menos la misma atmósfera, de vuelta, muy melódica, muy evocativa. Esta también ya empieza a tener vuelve a recuperar ciertos elementos de la música industrial con la que Isaac jugueteaba ya en canciones anteriores, como Tainted Voices. La mejor manera de definir esta canción, Empty Places, sería algo así como una mezcla entre Tainted Voices y A Globe of Stone. La atmósfera de Globe of Stone con el ritmo y la instrumentación un poco más dura de Tainted Voices. Más o menos eso sería Empty Places, una mezcla de esas dos canciones. Me parece una canción también bastante buena. Y el álbum cierra, bastante corto, el álbum tiene apenas 8 canciones, algo que se estila mucho hacer en los últimos tiempos. El álbum cierra con, la canción número 8, no sé cómo nombrarla, porque técnicamente el nombre sería Tito, pero está escrito T1T0, T1T0, más o menos así sería el título, me imagino, porque los títulos están todos en inglés. Y bueno, esta canción Tito, vamos a decirle Tito para no complicarnos la vida. Tito podría ser, si la pudiese definir como algo, sería directamente como una canción de Nine Inch Nails. O sea, una canción puramente, ahora sí, puramente de rock industrial, oscura, agresiva, rabiosa. Acá Setiaz hace un poco
acá hace un poco lo que quiso hacer en el primer disco, en Shield of Leeds, que ustedes recordarán que tiene esa canción acústica en la que después Septia se empieza a cantar con su voz gutural típica del black metal que hacía con Sabaoth. Claro, en ese caso no funcionaba, había muchos problemas, la canción era bastante mala en ese sentido. Bueno, acá toma todo lo que venía haciendo en el disco, en este disco Forking Paths, todas las atmósferas, todo el mood general del álbum, toma todo eso, construye una canción muy industrial a partir de eso, muy a los Nine Inch Nails, como dije, muy rabiosa, muy agresiva, y ahora sí utiliza sabiamente su capacidad de cantar con voz gutural a los Sabaoth. Ahora sí le sale bien, porque la canción es una maravilla. El único problema que a mí no me la única cosa de esta última canción que a mí no me termina de convencer es que de repente meten un sample, creo que es un sample, de una mujer cantando ópera, y no sé, no me termina de convencer. No creo que moleste tampoco, pero es como te saca un poco, ¿viste? Esto que hace acá, ¿me entendés? Fuera de eso, Tito es una gran canción para cerrar el disco, y bueno, una muestra de hasta qué punto podía llegar Earthside. Miren todo lo que hizo esta banda en tan solo 8 canciones. Sin duda, para mí, Forking Paths, de los mejores discos, no del rock paraguayo, de la historia de la música paraguaya en general, porque acá hay mucho más que rock. Acá hay música electrónica, acá hay ambient, acá hay música industrial, acá hay pop, acá hay sintetizador, acá hay de todo. Sinceramente, vuelvo a repetir, Earthside, si el rock paraguayo tuviese la proyección internacional que debería tener, Earthside en este momento estaría compitiendo con Radiohead a nivel calidad, y probablemente yo hubiese sacado más discos y sería una banda mínimo de culto en todo el mundo. Ojalá lo puedan lograr. Ellos de momento siguen con su carrera, sacaron, como dije hace poco, un nuevo disco que ya vamos a analizar. Ese va a ser el siguiente, obviamente, que vamos a analizar cuando sigamos con la discografía de Earthside. Y nada, salud por esta banda, la verdad. Una de las cosas más increíbles que tiene la música paraguaya en la actualidad es Earthside. Si no escucharon este disco Forking Paths, muchachos, no sé qué esperan, y los que ya lo escucharon, vuelvan a escucharlo, porque vale la pena cada maldito segundo que tiene. Cuando se enteren de que Earthside va a dar un concierto, no duden en pagar la entrada. Apenas, en el peor de los casos, sale 40.000. Por lo menos una vez vayan a verlos, si es que tienen la oportunidad. Créanme que no se van a arrepentir. Este es el tipo de bandas que hay que apoyar dentro de Paraguay. Dejemos de apoyar a tanta banda mediocre que tiene, o a tanto artista mediocre, o que está sobre promocionado porque es el artista de tal o cual productor, de tal o cual figura mediática. Dejemos de apoyar, apoyemos a las bandas que realmente se merecen por su calidad ese apoyo. En fin, nada más que decir. Muchísimas gracias por escuchar este nuevo podcast analizando el segundo disco de Earthside, Forking Paths. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like, compartan el video, sigan el canal, hagan que esto llegue a más gente, para que más gente pueda conocer la rica discografía del rock paraguayo. Y nada, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.